Toda la vida nos han hecho creer que el T-Rex era el más grande, el jefe final de los dinosaurios, pero la realidad es otra. Había criaturas que lo superaban, no por una diferencia absurda, pero sí lo suficiente como para cambiar por completo la idea que tenemos. El Tiranosaurio Rex sigue siendo impresionante, claro, pero cuando empiezas a compararlo con otros dinosaurios, te das cuenta de que no estaba en la cima como muchos piensan, y tiene sentido que estemos confundidos. Durante años, películas y documentales lo pusieron como el más grande de todos. Pero cuando miras los datos reales aparecen nombres que casi nadie menciona y que lo superaban en tamaño de formas bastante interesantes. Y lo mejor es que esto no va de un solo, hay varios. Así que quédate porque vamos a ir viendo uno por uno y la imagen que tienes del rey de los dinosaurios empieza a cambiar. Y el primero que empieza a cambiar esta historia es el Giganotosaurus carolini. Este depredador vivió hace unos 98 millones de años, en lo que hoy es Argentina. A simple vista podría parecer otro dinosaurio grande, pero si lo comparas directamente con el T-Rex, ahí es donde se pone interesante, porque el giganotosaurio podía alcanzar alrededor de 12 a 13 metros de largo, mientras que el T-Rex normalmente llegaba a unos 12. No es una diferencia enorme, pero es suficiente para decir que en longitud el giganotosaurio podía superarlo. Ahora aquí viene lo curioso, aunque era más largo, su cuerpo era más delgado y ligero que el T-Rex, construido para moverse mejor y posiblemente cazar en grupo. De hecho, algunos estudios sugieren que podía atacar presas enormes trabajando con otros de su especie, algo muy distinto a la imagen solitaria que teníamos de T-Rex. Así que sí, el T-Rex seguía siendo más pesado y con una mordida más poderosa, pero en tamaño puro, el gigantosaurio ya era más largo. Ahora, un segundo porque aquí hay algo importante, que el giganotosaurio carolini sea más largo no significa que automáticamente sea más grande en todos los sentidos, y esto se suele confundir bastante, porque cuando hablamos de tamaño no es solo longitud, también importa el peso, el volumen, lo robusto que era el animal. Por ejemplo, aunque el tiranosaurio Rex era un poco más corto, también era mucho más pesado y compacto. Es como comparar un autobús largo con un camión blindado. Uno mide más, pero el otro impone más. Así que sí, el giganotosaurio lo superaba en longitud, pero eso no significa que lo domine en todos los aspectos. Pero si el giganotosaurio ya empezaba a cambiar las cosas, este directamente rompe los esquemas. Spinosaurus aegyptiacus, un depredador que vivió hace unos 95 millones de años, en lo que hoy es el norte de África. Y aquí ya no estamos hablando de una pequeña diferencia. Este animal podía alcanzar entre 14 y hasta 15 metros de largo, superando con más claridad al T-Rex. Pero lo más interesante no es solo su tamaño, es que Spinosaurio era completamente distinto a la imagen clásica que tenemos de un gran depredador terrestre. Tenía un hocico alargado, lleno de dientes cónicos, perfectos para atrapar peces y una enorme vela en la espalda que lo hacía inconfundible. Pero aquí viene lo que realmente cambió todo. Durante años se pensó que era solo otro dinosaurio terrestre, hasta que estudios más recientes mostraban algo inesperado. Su cola era ancha y flexible, muy similar a la de los animales acuáticos, lo que sugiere que pasaba gran parte de su vida en el agua, nadando activamente, es decir, no solo era largo, no solo era más largo que T-Rex, sino que además jugaba en un terreno completamente distinto. Ahora, si lo ponemos frente a frente con el Tiranosaurio Rex, la diferencia se vuelve mucho más clara. El T-Rex era más bajo, más compacto, construido como una máquina de fuerza bruta, con una de las mordidas más potentes que han existido. El Spinosaurio aegyptiacus en cambio era más largo, más estilizado y con un cuerpo mucho más adaptado a agua. Incluso su forma de cazar era distinta. Mientras el T-Rex dominaba en tierra firme, atacando grandes presas con pura potencia, el Spinosaurus probablemente pasaba una parte del tiempo en ríos y lagunas, cazando peces enormes con movimientos rápidos y precisos. Es como si estuvieras comparando un depredador terrestre puro con uno que vivía entre dos mundos, y eso cambia completamente la forma en la que los imaginamos, porque ya no se trata solo de quién es más grande, sino de entender que estos animales evolucionaron para dominar entornos totalmente distintos. Si pensabas que el espinosaurio era el único grande de su época, hay otro que también competía en su nivel. Carcharodontosaurus saharicus. Su nombre literalmente significa lagarto con dientes de tiburón, y cuando ves sus fósiles entiendes el porqué. Este depredador vivió hace entre 100 y 94 millones de años, también en el norte de África, y en términos de tamaño estaba muy cerca, incluso podía superar ligeramente al T-Rex en longitud, alcanzando alrededor de 13 metros. Pero lo interesante no es solo cuánto medía, sino cómo estaba construido. A diferencia del Tiranosaurio Rex, que tenía un cráneo grueso y una mordida diseñada para triturar huesos, el Carcharodontosaurus tenía dientes más largos, delgados y afilados, muy similares a los de los tiburones blancos. Esto sugiere un estilo de caza distinto. En lugar de aplastar a sus presas con una sola mordida brutal, probablemente atacaba desgarrando carne, haciendo cortes profundos y debilitando poco a poco a estos animales enormes. Es decir, menos fuerza bruta, pero más precisión y filo, y cuando lo pones en perspectiva te das cuenta de algo: no había un solo rey entre estos depredadores gigantes.
Había varios, cada uno dominando a su manera, pero ahora hay un giro interesante en esta historia, porque hasta ahora hemos hablado solo de depredadores gigantes, pero el siguiente dinosaurio rompe completamente esta idea. Este es Shantunkusaurus, y no era un cazador, era un herbívoro. Vivió hace unos 70 millones de años en lo que hoy es China, y aún así alcanzaba tamaños que lo ponen directamente en la conversación. Estamos hablando de un animal que podía alcanzar unos 14 a 16 metros de largo, y pesaba alrededor de 15 toneladas. Es decir, en peso podía superar claramente al Tiranosaurio Rex, y eso cambia completamente la perspectiva, porque aquí no tienes un depredador diseñado para atacar. Tienes un gigante tranquilo que solo necesitaba comer plantas y aún así era más grande que uno de los carnívoros más famosos de la historia. De hecho, el Shantungosaurus es considerado uno de los hadrosaurios más grandes jamás descubiertos. Tenía un cuerpo enorme, una cola larga y poderosa, y una estructura lo suficientemente robusta como para sostener todo ese peso. Y aunque normalmente caminaba en cuatro patas, podía levantarse sobre dos cuando lo necesitaba, lo que lo hacía aún más impresionante. Es como si tomaras un animal que en teoría debería ser inofensivo y lo llevaras a una escala completamente absurda. Y aquí es donde te das cuenta de algo importante. En el mundo de los dinosaurios, ser gigante no era exclusivo de los depredadores. De hecho, algunos de los más grandes ni siquiera cazaban. Pero ahora sí llegamos a un punto donde todo cambia, porque lo que viene ya no es simplemente más grande, es otro nivel completamente distinto. Este es el Argentinosaurio, un gigante que vivió hace unos 95 millones de años en lo que hoy es Argentina. Y aquí el Tiranosaurio Rex ya ni siquiera entra en comparación directa, porque mientras el T-Rex medía unos 12 metros, el Argentinosaurio podía alcanzar unos 30 metros de largo. Pero lo que realmente impacta no es solo la longitud, sino el peso. Se estima que este animal podía alcanzar entre 60 y 80 toneladas. Para que tengas una idea, es como juntar varios T-Rex en uno solo. Y aún así estamos hablando de un ser vivo real que caminaba sobre este planeta. Tenía un cuello larguísimo, una cola enorme que equilibraba su cuerpo, y patas tan gruesas como columnas para soportar ese peso descomunal. Cada paso que daba probablemente hacía vibrar el suelo, y lo más increíble de todo es que ni siquiera era un depredador, era un herbívoro, un animal que pasaba el día comiendo plantas, pero que por su tamaño prácticamente no tenía enemigos naturales. Y aquí es donde la escala se rompe, porque todo lo que vimos antes, T-Rex, Spinosaurus, Gigantosaurus, ahora parecen pequeños en comparación a este rey. Después de ver todo esto, vale la pena volver al inicio, al Tyrannosaurus Rex, porque si no era el más largo, había dinosaurios que lo superaban en tamaño, incluso por mucho, pero eso no significa que fuera menos impresionante. De hecho, era todo lo contrario. El T-Rex estaba construido de una forma distinta, más compacto, más pesado, más robusto. Su cuerpo no estaba diseñado para ser el más largo, sino para ser una máquina de fuerza pura. Tenía una de las mordidas más poderosas que ha existido en un animal terrestre, capaz de triturar huesos con una facilidad que ningún otro de los que vimos podía igualar. Mientras otros eran más largos o más ligeros, el T-Rex era densidad, potencia y resistencia en estado puro. Así que al final no se trata solo de quién era más grande, se trata de cómo estaba hecho cada uno, porque en su propio terreno el T-Rex no solo seguía siendo el rey, seguía siendo una de las criaturas más formidables que han existido.